haciendo un repaso de los contenidos de la semana. Como ustedes saben, a mí siempre me gusta mostrarles aquí en pantalla. Siempre me gusta mostrarles en pantalla los contenidos. Ahí está. Ahí estamos. Vamos a ver. Voy a unirme. 325, 500, 2005. Ok. Bien, quería mostrarles, estamos en la semana 12, es la semana previa al examen parcial, y en las indicaciones para la semana, las cuales quisiera yo repasar con ustedes hoy, aquí en las indicaciones para la semana, bueno, aparece que es el tema, la sentencia, que es el acto con el cual concluye el proceso posesorio, y la pregunta, ¿cuál es el acto procesal más importante de la fase cognoscitiva? Aquí aparece algunas indicaciones, quiero repasarlas con ustedes. En la presente semana nos corresponde analizar el acto de conclusión del proceso posesorio, y ese acto es precisamente la sentencia. En esta semana no presentarás ninguna actividad evaluada, ya que la actividad que sigue es la que equivale al parcial y será presentada para su evaluación el domingo 25 de abril. No este domingo, que es 18, sino el siguiente, que es el 25. Y la actividad consiste en elaborar la sentencia con la que se resuelve el litigio planteado en el caso posesorio que como equipos han trabajado hasta ahora. O sea, el mismo caso que utilizaron para preparar la demanda, el auto de admisión, el acta de emplazamiento, ese mismo caso, esos mismos hechos son los que ustedes van a resolver mediante la sentencia. Aquí dice una de las alternativas con relación a esa actividad es que la sentencia tenga un porcentaje del 40% y para el otro 60% se hará un examen escrito. Pues esta es la alternativa que vamos a emplear. O sea, vamos a hacer un examen escrito aquí en Canvas y lo vamos a hacer la semana de parcial, que sería la siguiente semana. Aquí tenemos varias opciones. Podemos hacerlo en la hora de la clase, de la primera clase, que es martes a las 2:30. Podemos hacerlo en la hora de la segunda clase, jueves a las 2:30, o si ustedes lo prefieren, lo podemos mover hasta el domingo a las 8 de la noche, por decir una hora. Lo que sí es que el examen va a durar 100 minutos, hora y 40, y se va a aperturar a la misma hora para todos. O sea, todos tienen que entrar al examen al mismo tiempo. Así que escucho opiniones de ustedes en cuanto a si lo hacemos el martes a las 2:30, el jueves a las 2:30 o el domingo a las 8 de la noche. ¿Qué me dicen? Estamos hablando de la siguiente semana. A ver, ¿alguien quiere? Por eso decía yo que las 8. Bueno, yo creo que ya tomamos mucho tiempo para esto. Lo vamos a dejar para el domingo a las 8 de la noche. Vaya, ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Miren, hoy vamos a estudiar
siempre aquí en la semana 12 vamos a estudiar la presentación de la semana 12. La presentación de la semana que dice aquí, abrir presentación semana 12. Yo no sé cuántos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer estos contenidos, pero yo he preparado una serie de preguntas relacionadas con este contenido que me gustaría que pudiéramos analizar como equipos de la manera que lo hemos venido haciendo. Entonces, yo les voy a pasar ahorita las preguntas a ustedes. Lo voy a hacer desde acá, a través de esta opción. Aquí. Bueno, miren, les acabo de colocar las preguntas. Ahí tienen que darle leer más, read more. Aquí están las preguntas, miren. Hay preguntas para 6 equipos. El equipo número 1, que sería el room 1, analizaría estas 5 preguntas. El equipo número 2 son 4. El equipo número 3 son 5. El equipo número 4 son 4. El equipo número 5 son 4. Y el equipo número 6 son 4 también. Ahora, usted entonces, como parte de un equipo, hoy mismo va a trabajar con 4 o quizás 5 preguntas, dependiendo del salón al cual usted vaya a parar. Entonces, trabajen en las respuestas. Miren, las preguntas son muy puntuales y encuentran respuesta en este material. Aquí ustedes van a encontrar las respuestas. Entonces, preparen una respuesta para poderla compartir con los demás. Es decir, leemos la pregunta, usted comparte la respuesta, una pequeña explicación para que los demás también conozcan las respuestas que ustedes han encontrado. Y así hasta poder terminar las preguntas que le han correspondido como equipo. De ahí ustedes designan quién participar, si solo uno, si todos, si dos, o tal pregunta respóndela tú y tú esta otra. Ahí se pueden distribuir cuando ya estén en los salones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿alguna pregunta antes de preparar los salones? Porque vamos a hacer 6. Vamos a recrear esto. Vaya, si tienen algunas preguntas antes de mandarlos a los salones, recuerden, ahorita tienen que aceptar unirse al salón que les corresponda. Voy a salirme yo de aquí para que no se confunda. Bueno, aquí van ya.
Bien, creo que ya todos estamos de nuevo en la sala principal y vamos a comenzar entonces a compartir con los demás los apuntes que hemos tomado en relación con las preguntas. Así que a los integrantes del equipo número 1 les pediría, por favor, a Dilia, Farid, José, Lisette, Nancy, les pediría que nos apoyen con las primeras preguntas. Pueden tomar la palabra, pueden usar el micrófono ya. Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, se le escucha perfectamente. Bueno, está un poco mala la señal aquí. Pero igual, a mí me correspondía la pregunta 1. Yo recién entré, pero traté un poco de leerla. La pregunta 1 dice cuáles son las disposiciones legales que debemos aplicar para colmar la omisión legislativa relacionada con la sentencia del proceso posesorio. Entonces, yo me puse a analizar si se refería al ámbito del proceso posesorio o a qué se refería esta pregunta. Vaya, la idea aquí es que en el ámbito puramente del proceso posesorio no tenemos ninguna regulación legal. Algo así como quien dice, la sentencia en el proceso posesorio será de esta y de esta y de esta Exacto. manera. Entonces, como no aparece de manera expresa, entonces necesitamos llenar esa laguna con otras disposiciones legales. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serían esas otras disposiciones legales? Bueno, Yo creo, yo creo según que, el, ajá, aquí en la según introducción, ajá, el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que es un recurso que usted subió, claro, habla del ámbito del proceso posesorio y habla de que su aplicación, el ámbito de aplicación del proceso sumario, de acuerdo al artículo 471 del Código Procesal Civil y Mercantil, se le incluye, dice, la protección jurisdiccional de las pretensiones posesorias, comprendida en los artículos 918 al 951. Debido a la remisión de la cita legislativa indicada es que la nueva legislación procesal se expresa como los procesos posesorios, aparentándose como si fueran varios tipos de procesos de la naturaleza posesoria, cuando en realidad, dice, es un solo tipo de proceso, pero con varias clases de pretensiones. Y luego también remite al Código Civil, exacto. en donde se habla de que a partir del artículo 918, creo que, hasta hasta el 951 está de las acciones posesorias, en base a qué puede actuar, ¿no? Según una demanda, y habla sobre varios tipos de acciones y cómo se van a desarrollar y bajo qué condiciones. Muy bien, muy bien. Vaya, miren, yo les quiero hacer una aclaración a todos. La mayoría de las preguntas, yo digo que todas las preguntas que he compartido con ustedes aquí en el chat para los distintos grupos, todas ellas encuentran una respuesta puntual en los contenidos de la semana, ¿verdad? En el caso de la pregunta número 1, en esta parte de la introducción al contenido, aquí podemos encontrar aquí, el artículo 472 establece que el proceso posesorio, en lo no previsto expresamente, y aquí podemos encontrar la sentencia, dice, se sustanciará conforme a los trámites del proceso abreviado. Ahora, cuando nosotros nos vamos a los trámites del proceso abreviado, descubrimos que no existe una formulación legal propia para la sentencia en el proceso abreviado.
Y lo único que dice el 430 en el proceso abreviado es que hay que emitir una sentencia, una motivación para ella y el plazo. Ahora, esa es como quien dice la omisión la omisión legislativa que se menciona en la pregunta. Entonces, la omisión legislativa antes señalada ha de colmarse acudiendo a las regulaciones legales generales sobre las resoluciones judiciales, artículo 121, y a la estructura y contenido de la sentencia del proceso común, artículos 215 al 218. Entonces, con eso lo que les quiero yo de momento decir es que todas las preguntas tienen una respuesta aquí en esta presentación de la semana. ¿De acuerdo? Vaya, ¿alguien más del equipo que quiera participar o que va a participar con la siguiente pregunta? La número 2. Sí, buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Yo busqué la respuesta de la pregunta 2 que decía, ¿por qué razón la sentencia es el acto jurisdiccional de mayor relevancia? Y ello es así porque de un lado es la resolución judicial que resuelve el fondo de las pretensiones y resistencias de las partes litigantes. Y de otro, una vez haya adquirido firmeza, se constituye el título legal. En este caso, el título de ejecución que sirve de base y presupuesto necesario para realización efectiva del derecho en los casos concretos que afectan a las personas y a la sociedad. Muy bien. Efectivamente, usted encontró la respuesta en el sitio adecuado. Y es que la sentencia, como lo dice el material en la parte que estoy compartiendo pantalla con ustedes, es el acto jurisdiccional de mayor relevancia dentro de la fase cognoscitiva. Y ello es así porque, aquí está la primera razón, es la resolución judicial que resuelve el fondo del asunto. Y otra razón, una vez que la sentencia ha adquirido firmeza, se constituye en un título de ejecución. Y como tal, ya como título de ejecución, sirve de base y presupuesto necesario para la realización efectiva del derecho. O sea, de nada nos sirve tener una sentencia favorable a nuestras pretensiones en nuestras manos si no la podemos ejecutar. O sea, la ejecución de la sentencia es lo que en el fondo o al final de cuentas satisface nuestro derecho. Entonces, esta sería como una doble razón para considerar a la sentencia como el acto de mayor relevancia. Muy bien. Tenemos una tercera pregunta para el mismo equipo. Aquí nos remite a un autor, a Vicente Fernández Fernández. ¿Quién del equipo la va a responder? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, buenas tardes. Esa es la pregunta 3, la que dice la diferencia entre la fundamentación y la motivación de la sentencia. Empezaré primeramente con lo que sería la fundamentación. Y según el contenido, dice que para poder justificar de manera adecuada una sentencia, deberá de tomarse en cuenta primeramente la fundamentación fáctica. Y esta fundamentación fáctica se divide en 3 aspectos importantes, los cuales son la descripción de las pruebas producidas, la valoración de las mismas y la determinación judicial de los hechos acreditados y los no acreditados también. Por otra parte, la fundamentación fáctica resulta necesaria, ¿verdad?, en la labor del juzgador, ya que esta sustenta, dice aquí, el derecho que se va a tomar
en cuenta que se va a aplicar al momento del fallo, de dar el fallo de la sentencia, que por consiguiente resuelve el conflicto de la misma. Dentro de la misma fundamentación tenemos también la fundamentación jurídica, que es la que vierte todas las razones de índole jurídico que respaldan la decisión tomada. Ahora bien, eso es por parte de la fundamentación. Por parte de lo que sería la motivación, de acuerdo al artículo 216 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? En el cual nos dice que, permítame, lo tengo, el artículo 216 del Código Procesal Civil y Mercantil, titulado como motivación, ¿verdad? Dice que salvo los decretos, todas las resoluciones serán debidamente motivadas. Ahora bien, en el contenido dice que el Código Procesal en este artículo, ¿verdad? Impone motivar o justificar la sentencia y los autos definitivos. Pero básicamente eso es lo que dice el legislador. O sea, eso es como el legislador lo transmite, ¿verdad? Lo que serían los juzgadores. Y por lo tanto, no corresponde semánticamente con el término de justificar. Y es por ello que al verificar el contenido de los artículos 216, el Código Procesal Civil y Mercantil, básicamente se observa que lo que realmente exige o lo exigido al juzgador de lo civil y mercantil es justificar, no así dar una motivación. Ok, muy bien, muy bien. Vaya, mire, todo lo que usted nos explicó es correcto, es correcto. Y aparece en el material. Sin embargo, quiero aprovechar esta intervención suya para aclararle tanto a usted como a todos los demás que al encontrar ustedes una pregunta puntual como esta, en donde dice, ¿cuál es, según Vicente Fernández Fernández, la diferencia entre la fundamentación y la motivación de la sentencia? Entonces, se lo digo porque cuando uno hace una pregunta así concreta, puntual, directa, en donde incluso les menciono a un autor para que me den una diferencia entre la fundamentación y la motivación, entonces, de hecho, lo que ustedes escriban como respuesta podría estar muy bien y ser muy exacto, muy verdadero, muy correcto. Pero si no responde a la pregunta, pues definitivamente que a lo mejor no obtengan la ponderación que a esa pregunta se le había asignado. Entonces, con eso en mente, aquí yo estaba remitiéndome a un pie de página en el material donde precisamente se menciona el nombre de este autor, Fernández Vicente, y aquí aparece, miren, dice, este autor sostiene que la sentencia es el acto de mayor trascendencia y ha de cumplir con los requisitos que todo acto de autoridad debe cumplir: la fundamentación y la motivación. Y se fijan, aquí están las dos palabras, miren, fundamentación y motivación, y también Vicente Fernández Fernández. Entonces luego dice, distinguiendo una exigencia de otra. Como quien dice, la fundamentación es una y la motivación es otra. La fundamentación exige que toda sentencia sea fundada en la ley. La motivación, en cambio, según el autor, se vincula
con la argumentación esgrimida por el juzgador, en la que explique cómo la ley guarda o se aplica al caso concreto. ¿Cuáles son los razonamientos que lo llevaron como juez a declarar procedente esa acción o esa excepción? Razonamientos que deben contener la valoración de las pruebas. Entonces, lo que quiero decir, y sin menoscabo o sin perjuicio de que lo que dijo usted es correcto, pero la respuesta puntualmente se encontraba en este párrafo. ¿De acuerdo? Para referencia futura. Vaya, tenemos una cuarta pregunta, muy puntual también, y que espero que también me la puedan responder. ¿Quién la va a responder del equipo? Buenas tardes, Lico. Buenas tardes. Sí, me corresponde hablar de la cuarta pregunta, la cual es ¿cuáles son los supuestos en que adquieren firmeza las sentencias? Okay. Para responder esta pregunta, sabemos que cuando se adquiere firmeza es cuando en la sentencia no cabe ninguna interposición de ningún recurso, y con esto nos referimos al artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos detalla ahí y nos dice que los autos definitivos y las sentencias adquieren firmeza en los siguientes casos. 1. Cuando los recursos interpuestos hubieran sido resueltos y no existieran otros disponibles en el caso. 2. Cuando las partes se consintieran expresamente. Y como último, cuando se hubiera dejado que transcurriera el plazo de impugnación sin interponer el correspondiente recurso. Muy bien, muy bien. Efectivamente, como la pregunta era bien puntual, ¿verdad? ¿Cuáles son los supuestos en que adquieren firmeza las sentencias según el artículo 229? Entonces, como lo hizo usted, lo más propio es irnos al artículo, ¿verdad? Ya que allí aparecen esos supuestos o esos casos en donde la sentencia adquiere firmeza. Y la relevancia de esto es porque acabamos de decir en la primera o segunda pregunta que la sentencia es el acto más relevante o que tiene mayor preponderancia por dos razones. La primera, porque con ella se resuelve el fondo del asunto. Y la segunda, porque una vez firme, se convierte en un título de ejecución que permite hacer valer de manera efectiva el derecho que se ha tutelado con ella. Entonces, obviamente necesitamos saber cuándo es que se convierte en un título de ejecución, es decir, cuándo es que adquiere esa firmeza. Y los casos aparecen en el artículo 229. Primero, se interpusieron recursos, pero ya se resolvieron. Y ya no hay más recursos que se puedan interponer. Segundo, la sentencia ha sido consentida expresamente por las partes. Es decir, ellas han manifestado de que se conforman, de que están de acuerdo con lo que se resolvió, ya sea que le beneficie o que le perjudique. Es decir, expresamente han manifestado que no van a recurrir de ella, que están de acuerdo con lo que se resolvió. Y la tercera circunstancia es cuando se ha dejado transcurrir el plazo de impugnación sin interponer el correspondiente recurso. Quiero aprovechar para pedirles que le pongan muchísima atención a los plazos de interposición de un recurso. Ya me ha pasado a mí. Como a veces en unas materias el plazo es 1 y en otras materias el plazo es otro, entonces a veces a uno se le cruzan los cables, ¿no? Y pensando, por ejemplo, que el plazo de interposición es de 5 días, cuando en realidad es de 3, a uno se le duerme el pájaro, y si uno se atiene, si uno se confía, puede ser que uno diga, bueno, lo voy a presentar en el 5º o en el 4º día, y solo eran 3.
Entonces hay que tener mucha atención a los plazos y en un calendario, si es posible, con alarmas de esas que se activan, anotar, ojo, presentar recurso de revocatoria, de apelación, de casación y no contar bien los días, porque olvídense, si usted lo presenta uno o más días después, se lo declaran sin lugar por extemporáneo. Y entonces allí no, es como que no hubiera interpuesto recurso. Ha dejado transcurrir el plazo sin impugnar. Y entonces se convierte en una resolución firme. Bien, gracias por esa respuesta y veamos, creo que hay una más. Otra vez nos remite a Vicente Fernández Fernández. ¿Cuáles son, dice, los elementos formales de la sentencia en la legislación procesal mercantil mexicana? Eso tiene que ver con el derecho comparado. ¿Quién va a participar? Buenas tardes, Liz. Buenas. Esa pregunta me corresponde a mí. Okay. Según lo que estaba leyendo, Vicente Fernández nos habla de 4 elementos formales, entre los cuales podemos encontrar que es el preámbulo que incluye el lugar y fecha de la sentencia y los datos de identificación del juicio en el cual se emite la sentencia, es decir, los nombres de las partes, el tipo de juicio y el número de expediente. Otro de los elementos formales son los resultados, que son la historia del juicio, desde su inicio con la demanda, la citación para sentencia, pero sin hacer una relación detallada, sino solamente descriptiva de manera general de lo que sucedió en dicho proceso. Otro de los elementos son los considerandos, que son las partes más importantes de la sentencia, puesto que es aquí donde se cumplen los requisitos esenciales como la fundamentación y la motivación, que son los elementos que uno de nuestros compañeros tocaba. También la congruencia y la exhautividad. Es aquí donde el juez estudia la procedencia de acción y de las excepciones valorando las pruebas aportadas por las partes. Y como último elemento formal nos señala Vicente Fernández, que son los puntos resolutivos referidos a la conclusión o conclusiones a las que llegó el juez, cumpliendo con la claridad exigida en el sentido de si se absuelve o no al demandado en cada una de las presentaciones que fueran reclamadas. Muy bien, muy bien. Como ven, la respuesta aparece de manera muy puntual también y nomás es como de leer, ¿verdad? Y tomar nota para dar una respuesta que sea adecuada. Esto, repito, es allá en México, ¿verdad? Es como una forma de estudiar legislación comparada. Muy bien, gracias al equipo número 1, pasemos al equipo número 2. Ya entramos en materia, ya estamos pidiendo las exigencias o componentes formales de una sentencia, pero ya según nuestro código. ¿Quién va a participar ahorita del equipo número 2? Aquí, Jolie. Buenas tardes. Okay. Buenas tardes. Como grupo, en la pregunta número 1 tenemos cuáles son las exigencias o componentes formales de la sentencia según el artículo 217 del Código Procesal Civil Mercantil. Los requisitos de la sentencia en cuanto a la forma y contenido. Según el artículo 217, la sentencia constará de un encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo o pronunciamiento, en donde les explicaré en qué consiste cada uno de ellos. En el encabezamiento se indicará el juzgador o tribunal que dicta la sentencia, así como a las partes, sus abogados y representantes, y se dictará la petición que forma el objeto del proceso. En los antecedentes de hecho, estructurados en párrafos numerados, expresarán en forma clara y resumida las alegaciones de cada parte, con especial atención a los hechos alegados y a los que no hubieran sido controvertidos, y se referirán también a las pruebas pronunciadas o propuestas, así como la declaración expresa de los hechos que se consideran probados y de los hechos que se consideran como no probados. En cuanto a los fundamentos de derecho, igualmente estructurados en párrafos separados y numerados, contendrán los razonamientos
que han llevado a considerar los hechos probados o no probados, describiendo las operaciones de fijación de los hechos y valoraciones de las pruebas, y también debidamente razonadas. Las bases legales que sustentan los razonamientos del fallo, especialmente cuando se hubiera producido debate sobre cuestiones jurídicas con expresión de las normas jurídicas aplicables y, en su caso, de su interpretación. En cuanto a los fundamentos de derecho, habría de contener una respuesta expresa y razonada a todas y cada una de las causas de pedir, así como las cuestiones prejudiciales y jurídicas necesarias para la adecuada resolución del objeto procesal. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente la explicación. Perfecto. Veamos entonces la siguiente pregunta. Recuerden que estos son requisitos formales de la sentencia que se desprenden del artículo 217 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí hay una pregunta, la número 2, que estudió este equipo, que tiene que ver con el Código de Procedimientos Civiles ya derogado. Y la pregunta es, ¿cuáles eran las reglas que debían observarse en la redacción de las sentencias definitivas según el artículo 427 de ese código? A ver, ¿a quién va a dar respuesta del equipo? También yo lo voy a decirle. Ok. Es que es bien dividido, entonces yo ahorita voy a hacer la voz del grupo. Vaya. La pregunta es, ¿cuáles eran las reglas que según el artículo 427 del derogado Código de Procedimientos Civiles debían observarse en la redacción de las sentencias definitivas? Dentro de las exigencias de una determinada estructura formal de la sentencia en el proceso civil y mercantil salvadoreño, específicamente en el artículo 427, destinado a las sentencias de primera instancia del Código de Procedimientos Civiles, que fue derogado en el actual código, establecía que en la redacción de las sentencias definitivas de la primera o única instancia se observarán las siguientes reglas. Como literal número 1 tenemos: principiará el juez expresando el lugar y la fecha en que dicta el fallo, los nombres, apellidos y domicilios de los litigantes y sus apoderados, el objeto de la disputa y la naturaleza jurídica. Como segunda literal tenemos: a continuación habrá mérito en párrafos separados que principiarán con la palabra considerando, de los hechos y cuestiones jurídicas que se controvierten, de las pruebas conducentes y los argumentos principales de una y otra parte, dando las razones y fundamentos legales que estime procedente y citando las leyes y doctrinas que considere aplicables. Como literal número 3 tenemos: en los considerandos estimará el valor de las pruebas, fijando los principios en que descanse para admitir y desechar aquellas cuya calificación deja la ley en su juicio. Y por último, tenemos literal número 4, que dice: pronunciará por último el fallo a nombre de la República. Del contenido de la disposición transcrita se observará con claridad que el legislador establecía una específica forma de cómo redactar la sentencia que ponía al fin al proceso en primera instancia, debiendo mencionarse que en el mismo hacía para las sentencias de segunda instancia y casación, lo cual establecía el artículo 428 del mismo código. Ok, muchas gracias. Efectivamente, el código derogado, el Código de Procedimientos Civiles derogado para procesos nuevos, esa era la manera en que exigía que se redactara la sentencia. Entonces eso se trae a cuenta nada más como un aspecto histórico. Vaya, ahora ya con mayor detalle hay una pregunta relacionada con el encabezamiento. ¿Cuáles son las exigencias formales que deben hacerse constar en el encabezamiento y cuál es la finalidad de cada una de esas exigencias? A ver, ¿qué tienen que decir al respecto?
Vaya, la sentencia expresará, tras un encabezamiento en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, los hechos probados y en su caso los fundamentos de derecho. Y por último, el fallo. En el mismo se consignarán, además de los miembros del tribunal firmante de la sentencia, todos los datos que permitan la identificación de la causa, tanto en su tramitación ante el tribunal de conocimiento como durante la instrucción y de cada una de las partes que haya intervenido en el proceso. En cualquiera de las posiciones de acusación y defensa, incluidas las partes civiles, con reseña de las respectivas representaciones procesales y defensas jurídicas. También se ofrecerá la identidad de los magistrados del tribunal a quien se hubiera sido turnada la ponencia y se hubiera hecho cargo de su redacción. Vaya, fíjese que está bien. Lo único que no veo, digamos que eso se aplique al código nuestro. Yo creo que eso como que viene de un pie de página de derecho comparado, porque la respuesta concretamente está aquí en esta parte que dice encabezamiento, ¿verdad? Dentro del material. Aquí ustedes pueden ver también esta forma de remitirnos encabezamiento. Entonces, aquí es donde aparece cuáles son los componentes o las exigencias o los requisitos que se deben hacer constar en el encabezamiento. Tenemos el número de referencia del expediente, el lugar, el día y hora, el juzgado o tribunal, las partes que han intervenido, sus abogados. Fíjense cómo aquí se aclara que los abogados no son partes. Las partes son el actor o demandante y el demandado. Los abogados son sus representantes. O en el caso de personas jurídicas o personas menores de edad, ¿quiénes son los representantes de esas partes? Y la petición que conforma el objeto del proceso. Eso es lo que debe llevar el encabezamiento. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Aquí está, mire, en el siguiente párrafo. La exigencia de plasmar la referencia del expediente es útil o sirve para localizar e identificar con facilidad y rapidez el asunto. El lugar, ¿para qué? Para ver la cuestión relacionada con la competencia territorial. La fecha, ¿para qué? Para conocer el cumplimiento o incumplimiento de los plazos procesales por parte del juzgador, ya que solo dispone de 15 días hábiles para pronunciar la sentencia. Y si no lo hiciera dentro de ese plazo, pues incurriría en una multa. Y el juzgado tiene por finalidad evidente identificar el órgano decisor y por tanto responsable de la decisión. Y luego los elementos subjetivos de las pretensiones que han constituido el objeto del proceso, y dice que se requiere que se plasme el nombre de las partes, demandante, demandado, sus representantes legales, para ver quiénes son los sujetos afectados por la decisión. Pues no debe olvidarse que por lo general una de esas partes resulta acreedora y la otra deudora. Y los nombres de los abogados. Y luego la petición para ver lo relacionado con la congruencia, para ver si lo que se pidió o lo que se resistió tiene relación con lo que se falló finalmente. Entonces, como ven, en esta parte aparece de manera muy puntual la respuesta a esa pregunta. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean es cómo las preguntas van encontrando respuesta en estos contenidos. Son como preguntas para ver o como una guía de lectura de estos materiales. Vaya, hay una cuarta pregunta.
No sé si alcanzaron a escribir algo sobre ella en el equipo 2. Sí, Ok, también. ok. Le escuchamos entonces. La cuarta pregunta sería en cuanto a los antecedentes de hecho de la sentencia, ¿cuáles aspectos deben expresarse y qué crítica se hace a dicha estructura? Es decir, ¿cuál es el inconveniente de que adolece y qué es lo que debería plasmarse? En cuanto a los antecedentes de hecho de la sentencia, ¿cuáles son los aspectos que deben expresarse y qué crítica se hace a dicha estructura? En cuanto a los aspectos, serían una de ellas las alegaciones de todas las partes intervenientes, especialmente los hechos controvertidos y los no controvertidos. Como otro aspecto tenemos las pruebas propuestas, las admitidas y practicadas en el juicio. La siguiente sería la expresa declaración de los hechos que el juez o tribunal estima acreditados y también los no probados. Quiere decir que los hechos que constituyen la causa de pedir de los litigantes, pues en la medida que se requiere que el juez o tribunal concluya sobre los hechos constituyentes de la verdad procesal, que luego servirán como base ontológica de la aplicación del derecho. La labor del juzgador no se limita a describir los hechos y alegaciones de las partes, sino que también debe evaluar previamente todas y cada una de las pruebas producidas válidamente. Solamente. Muy bien. Sin embargo, queda pendiente la última parte de la pregunta, porque la última parte de la pregunta decía qué crítica se hace a dicha estructura, es decir, cuál es el inconveniente de que adolece y qué es lo que debería plasmarse. Es que fíjese que si ustedes se fijan, en esta parte del artículo 217, inciso tercero, dice que como antecedentes de hecho se van a expresar en párrafos estructurados y numerados los siguientes aspectos, que son los que usted ya mencionó: las alegaciones de las partes, las pruebas, las propuestas, las admitidas y las practicadas. Fíjense qué interesante. Una prueba puede ser propuesta, pero no admitida. Una prueba puede ser propuesta y admitida, pero no practicada. Es decir, eso es importante distinguir entre una prueba que se propone, que se admite y que se practica, porque de repente puede ser que hayan pruebas que se propusieron, pero que no se admitieron. El juez dijo, no, esa prueba no la veo yo que sea pertinente, no la veo yo que sea relevante, no me parece que sea útil para el esclarecimiento de los hechos y por lo tanto no la admito. Se propuso, pero no se admitió, pero hay que mencionarla como prueba propuesta. O sea, se van a mencionar todas las pruebas, tanto las propuestas como las admitidas, así como las practicadas. Y luego dice la expresa declaración de los hechos que el juez o tribunal estima acreditados y también los no probados. Aquí viene la crítica, la dificultad, el inconveniente o el problema. Y comienza con, vamos a ver, aquí. La estructura formal diseñada en la ley adolece del inconveniente de mezclar una tarea puramente descriptiva, como lo es la enunciación de los hechos y alegaciones de cada una de las partes, con una labor valorativa, como lo es la determinación de los hechos probados y los no probados. Porque, mire, esta parte tercera que estábamos viendo aquí, los hechos que estima acreditados y los no probados. ¿Cómo un juez va a expresar o va a declarar cuáles hechos estimó acreditados y cuáles no? Es obvio que tiene que hacer una valoración de los hechos para llegar a esa conclusión. Y la valoración de los hechos no es descriptiva.
no debería ir en los antecedentes de hecho, porque es una actividad intelectiva diferente que requiere, repito, valoración. Por eso, este autor comienza diciendo que con la finalidad de hacer lo más comprensiva posible la sentencia, en esta parte de ella solo deberían plasmarse los hechos que sirven de causa de pedir a los litigantes y las alegaciones que hubieran vertido ellos en favor o en relación de las posturas que se adopten, y dejar para otros espacios más idóneos del documento que contiene la sentencia la descripción de las pruebas y la determinación de los hechos que se consideran acreditados y los que se consideran no probados, ya que estos dos últimos aspectos están más estrechamente relacionados con la justificación de la sentencia que con su estructura formal. Entonces, esa es la crítica que se le hace. Y esa es, como quien dice, la parte final de la respuesta a esta pregunta. Bien, veamos si el equipo número 3 nos ayuda con su participación en cuanto a estas otras preguntas. La primera, ¿cuáles son los aspectos modulares o torales que debe contener la fundamentación fáctica de la sentencia? A ver, equipo número 3, ¿qué tienen al respecto? Buenas tardes, licenciado y compañeros. Buenas tardes. Bien sabemos que la redacción de una sentencia es fundamentalmente un acto de justificación en el que se explican las premisas normativas y fácticas que sostienen la decisión final del juzgador. Es decir, que la fundamentación fáctica es una de las partes más importantes, ya que existen tres aspectos modulares, como la descripción de las pruebas producidas, la valoración de la misma y la determinación judicial de los hechos acreditados y los no acreditados. Y es ahí donde el juez debe de fundamentar el porqué de su decisión, cuáles fueron los elementos que lo llevó, que lo motivaron, ¿no?, para tomar esa decisión o para determinar de esa forma, sirviendo como un soporte de derecho. Y refiriéndonos al artículo 15 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde nos dice que es la obligación del juzgador resolver, y en esa función cae que debe de existir la valoración de la prueba según el artículo 416, donde el tribunal debe de valorar la prueba en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, deberá de atribuirle un valor o un significado a cada prueba, en particular determinando si conduce o no a establecer la existencia del hecho y cómo se produjo, siendo la sentencia en base al artículo 417 que deba de resolver todas las cuestiones planteadas en el proceso. Muy bien, excelente, excelente, muchas gracias. Efectivamente, aquí hay una parte de este documento que se llama fundamentación fáctica. Y en esta parte encontramos esos tres aspectos que son modulares o torales de la misma, de la fundamentación fáctica. Y son la descripción de las pruebas producidas, la valoración de esas pruebas y la determinación judicial de los hechos acreditados, o sea, probados, y los no probados. Básicamente esa sería como la respuesta de manera más puntual. ¿Qué debe hacerse? Esta es la segunda pregunta para este equipo. ¿Qué debe hacerse por parte del juzgador en la fundamentación jurídica? Fíjense bien, una cosa es la fundamentación fáctica y otra cosa es la fundamentación jurídica. Ya vimos qué es lo que debe ir en la fundamentación fáctica, lo acabamos de ver, los tres aspectos modulares o torales de la misma. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué debe hacer en la fundamentación jurídica? A ver, ¿qué nos pueden decir al respecto? Buenas, Lick. Hola, buenas. Hola, buenas. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, el juzgador en esta etapa del proceso que implica dar la resolución de la sentencia
deberá motivar las razones que le llevan a dar tal veredicto con fundamentos jurídicos. Es decir, aplicar un análisis técnico de naturaleza material y procesal, dice el material que usted nos compartió, y que estos sean más afines y aplicables al caso, y con lo que se pretenda dar solución o resolver en dicha sentencia. El juzgador debe poner bajo la sana crítica, según el artículo 416, todas las normas legales que a su consideración son pertinentes a aplicar al caso y específicamente a los hechos que han tenido como probados. Todo ello considero que ajustado válidamente al ordenamiento jurídico. Muy bien. Bueno, hasta ahí. Sí, está bien, está bien. Muchas gracias. Pero nuevamente traigo a cuenta yo, ¿verdad?, que las preguntas que se les han hecho están vinculadas al material y que de alguna manera yo entiendo que los agarré como a quemarropa, ¿verdad? Que no es, por eso les digo yo que siempre es bueno tratar de leer el material o los contenidos de la semana antes de la videoconferencia, pero yo entiendo que no siempre es posible. Pero lo que quiero destacar es que en el material aparecen bien puntualmente las respuestas. Por ejemplo, en este caso de la fundamentación jurídica, ¿qué es lo que debe hacer el juez o tribunal? Ok. 1. Explicitar, hacer explícitas, exponer, manifestar las razones de índole jurídica que respaldan la decisión que él tomó. Es decir, realizar un análisis técnico de las instituciones jurídicas que resulten aplicables al caso. Analizar críticamente las exigencias legales de las normas que estima aplicables a los hechos que ha tenido por probados, debiendo para ello hacer una reflexión jurídica más o menos prolija. Es decir, más o menos, o sea, prolijo significa amplio, extenso, suficiente, completo, capaz de evidenciar que el haber escogido, interpretado y aplicado esas normas es racional y se ajusta a las normas que son válidas del ordenamiento jurídico. Entonces, por aquí más o menos andaba la respuesta. Miren, lamentablemente el tiempo se nos fue y todavía hay una cantidad bastante grande de preguntas, pero yo les quiero pedir que por favor continúen ustedes con este ejercicio. De hecho, podrían hacerlo así siempre como equipo. Pónganse de acuerdo, conéctense con Zoom. Zoom les da 40 minutos para poderse reunir. Luego pueden hacer otra sesión de otros 40 minutos y continuar, hacer un pequeño receso de unos 5 o 10 minutos entre una sesión y otra, o trabajar individualmente, no importa. Pero siempre es bueno ayudarse unos a otros, cooperar, trabajar colaborativamente. De momento, es todo por ahora. Les agradezco muchísimo por haberse conectado. Yo entiendo que no es fácil, pero es lo que nos toca en esta coyuntura y espero que puedan continuar su periodo y su proceso de aprendizaje. Muchas gracias y tengan feliz tarde y noche. Cuídense mucho. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.